So the first thing we're going to learn today is going to be how to uh, uh, create a Google form. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy día va a ser cómo crear un formulario de Google. Antes que nada, lo primero que tienen que hacer es abrir su navegador de internet y irse a la página de google.com. So the first thing you need to do is open up a browser and go to google.com. Then you're going to click where it says sign in. Después le van a apretar donde dice sign in o iniciar sesión y van a empezar a escribir su correo electrónico. So you're going to start typing your email, your Gmail account. You don't have to write the at gmail.com because if it's a current active account, then the system will recognize it. No van a tener que escribir lo que es el @gmail.com, porque si es una cuenta activa de Gmail, el sistema lo va a reconocer. Then you're going to click next, y luego le van a hacer clic donde dice next y van a escribir su contraseña. So once you click next, you're going to type your password and you're going to click next. Una vez que escriben su contraseña, le van a hacer clic donde dice next. Once you go back, you should be able to see whether it's a letter or your picture or something here that indicates that you've initiated a session, you've signed in. Una vez que hacen ese proceso correctamente, aquí va a aparecer su foto o la letra de su nombre o lo que sea que les va a notifique que ya iniciaron su sesión de Gmail. The next thing is you're going to click where it says on the Google Apps icon. Los siguientes le van a hacer clic en el símbolo de las aplicaciones de Google. Once you click on it, this menu will open up. Una vez que se le hagan clic en las aplicaciones de Google, se va a abrir este menú. Le quieren apretar aquí donde dice Drive, el triangulito que tiene verde, amarillo, rojo y azul. So you want to click the triangle, the green, yellow, red, and blue triangle. What that will do is that will open up your Google Drive homepage. Esto va a abrir su página principal de Google Drive. Now, to start to create a new form, a Google form, you're going to click where it says New. You're going to click where it says Forms. Once you click there, a new window tab is going to open up, and that is your form. Entonces, una vez que están aquí en su página principal, para crear un formulario nuevo, le van a hacer clic donde dice Nuevo, o Redactar, o Crear, y luego le van a apuntar aquí abajo donde dice Google Forms. Le van a hacer clic allí. Se va a abrir una ventana, una pestaña nueva, y se va a crear su formulario nuevo. Here is the different types, components of the form. This is the title, this is the document name, this is the form description. So here the title, when you change the title here only the first time, and you click here, the same title that you put here will show up here, and vice versa. If you put a document name here and you click here, that'll change it automatically. That is only for the first time. If it's after the first time, if you want to change the title from here, you have to do it manually, because it's not going to change automatically. Entonces, lo primero, aquí está el componentes del formulario. Este es el nombre del documento y este es el título del formulario. Cuando escribimos el título aquí o aquí, bueno, si escribo el título aquí y le hago clic aquí para cambiarlo, automáticamente se va a poner lo que escribimos aquí en esta sección, se va a poner acá. Al igual que si empiezo a escribir acá, el nombre se va a cambiar, se va a poner automáticamente una vez que le aprieto aquí, que le hago clic aquí. Hay que recordar que esto nada más va a ser durante la primera vez. Después, si en algún momento queremos cambiar el título o algo, tenemos que hacerlo manualmente. Ya sea el título del formulario o el nombre del documento. Lo que sigue va a ser la descripción. Aquí es donde vamos a poner que esta es una encuesta, un formulario para lo que sea. Aquí va la descripción del formulario. So the next thing is the form description. This is where you'll put information as what the survey is about, what the form, or what if it's a test or whatever. Okay. Después tenemos so watch. So this is going to be. Entonces ahí está el título de mi formulario. So that's my form title. And watch what happens when I click here. Fíjense lo que pasa cuando le hago clic acá. Notice that the same name showed up. Se fijan que se puso el primer nombre. That's because the document name adapted the title automatically for the first time. Okay? If I want to change it, and I click on it, it's not going to change. Entonces, se fijan,
Cuando puse cuando puse ADLTD 61.8 y luego le hice clic acá, automáticamente este título se pasó para acá. Eso es durante la primera vez. Pero digamos, si quiero cambiar el título después, aunque le haga clic, ya no va a cambiar. Eso es porque ya tengo que hacer yo el cambio manualmente. Then, going back to here, then here is the first question. Y aquí es donde está la primera pregunta. So here, you're going to type your question. When did you You're going to type your answer, your question, excuse me. Then you can do multiple choice, which basically lets you create yes, no, A, B, C, or D, or 1, 2, 3, 4, 5. You can do short answer, which basically it's, I would say, I think it's about a maximum of 4 words. Paragraph, it's a longer text. You do multiple choice, which is the automatic option, but you can always change it where you have A, B, and C, or D. And then you have checkboxes where you can check several options. And then you have drop down where it's still multiple choice, but you can only choose one. Entonces los diferentes tipos de respuesta que pueden proveer son respuesta corta, que es como un máximo de 4 palabras. Después es un estilo párrafo, que es básicamente van a escribir un texto largo en la respuesta. Después tenemos opción múltiple, que básicamente aquí nos da incisos A, B, C y D, por ejemplo. Luego tenemos las cajitas donde pueden seleccionar varias respuestas para la misma pregunta, o que es el menú, que básicamente es un menú que se abre y tienen que elegir una opción. Entonces, esas son las diferentes opciones. Cuando empiezan a escribir la respuesta, lo único que tienen que hacer es apretarle a Enter para que se pase a la siguiente. So when you start writing the first answer, you only have to press Enter to go to the next option. Okay. Now, this toolbar right here basically is what you'll need in order to add questions. So this is the add question option. We're going to cover the rest of this throughout the class, but this one I just want you to focus on add question. Entonces esta barra de herramientas aquí la vamos a usar durante la clase, pero nada más quiero que nos enfoquemos en este símbolo de más, que es el que nos permite agregar más preguntas. And that's how you add more questions. That is how you create a form. You change the title and you start typing questions and giving answer options. Así es como se crea un formulario nuevo, se le cambia el título, se empiezan a escribir preguntas y dar respuestas, opciones de respuesta.